Esto no es una metáfora ni una exageración publicitaria. Este arbusto que crece bajo tus pies, entre el polvo de los caminos y las grietas del asfalto, contiene 5 veces más antioxidantes que los suplementos vitamínicos que venden en las farmacias. Lo pisamos sin mirarlo, lo llamamos maleza, lo cortan los jardineros municipales como si fuera basura verde. Pero lo que ellos no quieren que sepas es que este supuesto desecho vegetal fue durante siglos una planta de supervivencia, una imposibilidad biológica que desafiaba al hambre, al frío y a la química moderna. En los registros antiguos la llamaban Aronia melanocarpa, pero los campesinos la conocían con nombres más humanos: chokeberry, aronía negra, manzana del norte o simplemente el escudo del invierno, un arbusto de flores blancas y frutos oscuros que podía alimentar a una familia entera sin pedir nada a cambio. Lo increíble es que hoy crece frente a escuelas, fábricas abandonadas o parques urbanos, invisible para los ojos que aprendieron a asociar la salud con etiquetas y cápsulas. Lo que está enterrado bajo el cemento no es solo su raíz, sino la memoria biológica de la independencia. Durante los años más duros de Europa, las guerras, las sequías, las crisis, esta planta salvó comunidades enteras. En los archivos de la Segunda Guerra Mundial, en Polonia y Ucrania, se mencionan pueblos donde las familias sobrevivieron gracias a infusiones y harinas hechas con sus bayas. En los inviernos sin pan ni medicinas, la aronía era el pan y el medicamento. En la España rural del siglo XIX, cuando las epidemias de tifus y fiebre amarilla arrasaban los pueblos, los boticarios locales preparaban tónicos con el jugo negro de esta fruta para purificar la sangre. En Galicia se mezclaba con miel y vino tinto, convirtiéndose en un jarabe contra la fatiga y las infecciones. Y en América del Norte, de donde es originaria, los pueblos iroqueses y los cheroquis la llamaban black chokeberry y la secaban junto a la carne de venado para crear una reserva energética capaz de durar todo el invierno. Era el pan solar, el alimento de la resistencia. ¿Y qué hizo la civilización industrial con este milagro vegetal? Lo convirtió en un decorado sin valor económico, lo rebautizó como arbusto ornamental y lo confinó a los márgenes. La historia se reescribió. Las plantas que curaban fueron llamadas tóxicas, las que alimentaban, amargas, las que resistían sin ayuda, inútiles. El relato cambió, pero el ADN de la planta no. Su raíz sigue viva, perforando la tierra dura, extrayendo agua donde no la hay, soportando temperaturas que matarían a cualquier cultivo comercial. -40 grados Fahrenheit y sigue respirando. Ningún pesticida, ningún fertilizante. Sus hojas capturan la luz débil del norte como si fueran paneles solares naturales, convirtiendo el frío en energía. Es un organismo diseñado por la evolución para no depender de nadie. Y precisamente por eso, el sistema moderno la teme, porque no se puede patentar la autosuficiencia. Lo irónico es que la historia de este arbusto está documentada, pero censurada por omisión. En 1948, los botánicos del Instituto de Tomsk, en Siberia, registraron su capacidad de resistir las heladas más severas sin perder fertilidad. En 1950, la Unión Soviética la incluyó en la lista de plantas estratégicas, junto con el trigo y la papa. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Departamento de Agricultura la clasificaba como nuisance shrub, arbusto molesto, un término burocrático que la condenaba al olvido. El mismo arbusto que curaba a los soldados heridos en los hospitales de campaña europeos era declarado irrelevante en los informes agrícolas norteamericanos. Así se fabrica el olvido, con etiquetas. Pero los pueblos recordaron. En los años de hambre de 1921, las aldeas del Volga recolectaban sus frutos para sobrevivir. En las montañas de Asturias y Navarra, las mujeres los secaban sobre hornos de leña, molían el polvo y lo añadían al pan para dar fuerza y no enfermar. En los Andes chilenos, los herbolarios mapuche usaban su extracto oscuro como remedio para las infecciones respiratorias. En cada rincón del mundo,
donde la tierra se volvía hostil, la aronía florecía. Esa es su naturaleza, vivir donde muere todo lo demás. Lo que el progreso llamó sabor amargo era en realidad una advertencia biológica. Esa astringencia provenía de los polifenoles, compuestos que bloquean bacterias, virus y metales pesados. Lo que el marketing actual llama superfood ya existía antes de que existiera la palabra y no costaba nada. Es el secreto enterrado bajo el asfalto, una planta que desafía las leyes de la economía tanto como las de la biología. Su historia no es la de un arbusto, sino la de una rebelión silenciosa de la naturaleza contra el sistema que la quiso convertir en adorno. Y lo más inquietante es esto: aún está ahí. Crece en tu ciudad, frente a tu casa, esperando que alguien la mire sin miedo. Lo llamaron chokeberry, la baya que ahoga, un nombre que sonaba a advertencia, casi a castigo. Pero en realidad, lo que asfixiaba no era la fruta, sino la verdad. La aronía negra, o aronía melanocarpa, se convirtió en una víctima de la semántica industrial, un alimento de supervivencia transformado en planta decorativa, una farmacia natural convertida en arbusto sin valor. Lo que no podían controlar, decidieron silenciarlo. Pero los archivos no mienten. En 1946, cuando Europa apenas salía del caos de la Segunda Guerra Mundial, el hambre era el enemigo común. En Polonia, Ucrania, Bielorrusia y las zonas rurales de Alemania del Este, los gobiernos buscaban desesperadamente cultivos resistentes, capaces de producir sin fertilizantes ni riego. Los científicos soviéticos, inspirados por los trabajos de Iván Michurin, recibieron una misión: encontrar las plantas del futuro, organismos capaces de alimentar al pueblo en condiciones extremas. Y fue allí donde la aronía resurgió. Procedente de los bosques fríos del noreste de Estados Unidos, había sido traída décadas antes como curiosidad botánica. Nadie imaginaba que ese pequeño arbusto de hojas brillantes y frutos oscuros pudiera cambiar el mapa alimentario del norte. En los experimentos de 1948 realizados en Tomsk, se registró que los arbustos soportaban temperaturas de -45 grados centígrados sin daño en los brotes florales, y que la cosecha seguía siendo estable año tras año. Un milagro agrícola. En 1950, el Ministerio de Agricultura de la URSS la declaró planta estratégica. Significaba que su propagación debía garantizarse incluso en tiempos de guerra. Los jardines de escuelas, hospitales, sanatorios y unidades militares se llenaron de sus filas negras, no por estética, sino por supervivencia. Las bayas se secaban y molían en polvo para enriquecer el pan. El jugo se distribuía entre los soldados heridos por su poder regenerador de la sangre. Durante el sitio de Leningrado, los médicos del Hospital número 2 usaban infusiones de aronía para fortalecer los vasos sanguíneos de los pacientes desnutridos. La ciencia moderna explicaría décadas más tarde por qué funcionaba. Sus antocianinas y polifenoles no solo mejoran la circulación, sino que neutralizan los radicales libres responsables del envejecimiento celular. En otras palabras, la misma sustancia que evitaba la necrosis en los heridos también frena el envejecimiento. En Ucrania y Bielorrusia la llamaban la valla del hierro, y con razón. En 100 gramos contiene más de 1,3 miligramos de hierro biodisponible, más que muchas carnes rojas. Además, su contenido de vitamina C alcanza 35 miligramos por cada 100 gramos, el doble que una manzana. Y eso no es todo. 1,4 miligramos de vitamina E, una dosis casi inexistente en otras frutas, y una cantidad casi completa de vitamina K, esencial para la coagulación y la regeneración celular. Su poder antioxidante es abrumador. Los estudios modernos miden su índice ORAC, la capacidad de absorción de radicales de oxígeno, en 16.620 micromol TE par 100 gramos, 4 veces más que el arándano azul, el superalimento de moda. Pero mientras la industria convirtió a la blueberry en un producto de lujo,
con campañas y etiquetas brillantes, la aronía quedó fuera del mercado. La razón es simple: no necesita nada. No requiere fertilizantes, ni pesticidas, ni control de plagas. En términos económicos, eso la vuelve inútil para el sistema. Un cultivo que no consume químicos ni demanda inversión es un enemigo del modelo agroindustrial. En los años 60, mientras las corporaciones como Monsanto y DuPont construían su imperio sobre la dependencia de fertilizantes nitrogenados, la aronía representaba una amenaza silenciosa, un alimento gratuito, regenerativo y casi inmortal. Sus raíces liberan compuestos fenólicos que inhiben el crecimiento de hongos y bacterias en un radio de varios metros. Su propia química crea una zona estéril alrededor del arbusto, una barrera biológica viva. ¿Cómo venderle a alguien fungicidas si su planta no enferma? ¿Cómo venderle fertilizantes si mejora la tierra donde crece? La aronía, en esencia, es un manifiesto ecológico, un organismo que demuestra que la abundancia no depende de la química. Y sin embargo, ese mismo principio fue su condena. En 1971, cuando los mercados agrícolas globales se alinearon bajo las políticas de la Revolución Verde, la mayoría de los países occidentales comenzaron a subvencionar los cultivos dependientes: trigo híbrido, maíz transgénico, soja modificada. La aronía, que no podía ser registrada ni patentada, fue excluida de los catálogos oficiales. En Estados Unidos, su clasificación como ornamental shrub la privó de subvenciones, seguros y programas de investigación. Oficialmente, no era comestible. Extraoficialmente, era demasiado poderosa. Mientras tanto, en Europa del Este se gestaba un fenómeno silencioso. En Polonia, el profesor Józef Piotrowski, del Instituto de Horticultura de Skierniewice, comenzó en los años 70 una selección genética de aronía locales, dando origen a variedades como Nero, Viking y Galitzjanka, famosas por su productividad y resistencia. En 1985, el país contaba con más de 50.000 hectáreas de plantaciones y exportaba concentrado de aronía a Alemania, Escandinavia y Japón. Se vendía bajo el nombre de Aronia Berry, el oro negro del norte. Lo paradójico es que en esa misma época, en los parques de Minsk, Kiev o Moscú, los arbustos de aronía eran podados y sus bayas arrojadas a la basura. La ignorancia institucional había convertido el tesoro en desecho. En los informes internos del Ministerio de Salud soviético de 1987, se mencionaba su uso tras el accidente de Chernóbil. Los médicos administraban extracto de aronía a los liquidadores por su capacidad de unir y eliminar radionúclidos, especialmente cesio 137 y estroncio 90. La ciencia lo confirmaría más tarde. Los pigmentos oscuros de la fruta, las antocianinas, actúan como quelantes naturales, es decir, atrapan los metales pesados y los expulsan del cuerpo. La naturaleza había creado un desintoxicante mejor que cualquier producto farmacéutico, pero el público nunca lo supo. Los reportes quedaron clasificados como material interno y las referencias a la aronía desaparecieron de los manuales escolares. En su lugar, se impulsó el consumo de suplementos sintéticos, cápsulas con nombres sofisticados y precios inflados. Así nació el negocio de la deficiencia perpetua: vender soluciones a problemas que la naturaleza ya había resuelto. En América Latina, las pocas introducciones de aronía ocurrieron en los años 80, principalmente en Chile y Argentina, como parte de programas experimentales de reforestación fría. En la Patagonia, algunos agricultores la adoptaron por su increíble resistencia a las heladas y comenzaron a elaborar vinos artesanales con su jugo negro y denso. En la región de los ríos, en Chile, aún existen pequeñas cooperativas mapuches que producen infusiones de aronía silvestre para tratar la hipertensión y la fatiga crónica. Sin apoyo estatal, pero con conocimiento ancestral. Allí la llaman la valla del corazón fuerte. Los estudios locales demostraron que su consumo regular
reduce la presión arterial hasta en 10 milímetros an mejorio y mejora la elasticidad de las arterias. Es la misma función que cumplen los fármacos betabloqueantes, pero sin efectos secundarios. Y aquí aparece el conflicto que define toda esta historia. La aronía no solo cura, también amenaza un modelo económico. No hay patente, no hay dependencia, no hay negocio. Big Pharma vende cápsulas de antioxidantes a 50 € el frasco. La naturaleza los ofrece gratis en cada racimo de un arbusto olvidado. La industria alimentaria necesita fragilidad para sostener la producción. Plantas que enfermen, suelos agotados, consumidores crónicamente deficientes. Pero la aronía es la negación de esa ecuación. Su estructura celular está diseñada para durar. No envejece como las demás. Cada nuevo brote es una copia genética del arbusto original. Los científicos la llaman inmortalidad vegetativa. Los ejemplares plantados en los años 50 siguen dando fruto hoy, más de 7 décadas después. Su fisiología es un modelo de eficiencia, hojas con doble capa de cloroplastos, capaces de realizar fotosíntesis con apenas un 30% de la luz solar habitual. Mientras otros cultivos mueren por falta de sol, ella produce energía. La llaman el panel solar vegetal. Y en un mundo que enfrenta crisis climática, esta planta olvidada podría ser la clave de la agricultura del futuro, resistente, regenerativa, gratuita. Pero para aceptarla, tendríamos que admitir que no necesitamos tanto del sistema. Y eso, para las corporaciones, es inaceptable, porque la aronía no solo restaura la salud del cuerpo, restaura la autonomía. Y una humanidad autónoma no compra. La verdadera revolución de la aronía no ocurre en los laboratorios, sino dentro de cada célula. Lo que para la vista son simples vallas oscuras, para la bioquímica es un arsenal de moléculas inteligentes, un sistema defensivo natural tan complejo que los científicos aún lo están descifrando. Cada fruto de Aronia melanocarpa contiene una sinfonía de compuestos activos, antocianinas, proantocianidinas, flavonoides, ácidos fenólicos, quercetina, rutina, betacarotenos, tocoferoles, ácido fólico, hierro, molibdeno, manganeso y hasta raras grasas vegetales como las omega 3 y omega 7, casi imposibles de encontrar juntas en una misma fuente vegetal. La concentración de antocianinas, los pigmentos que le dan su color negro-violeta, alcanza los 1040 miligramos por 100 gramos, más del doble que el arándano silvestre y casi 5 veces más que la uva tinta. Los polifenoles totales superan los 2000 miligramos, un nivel que solo se encuentra en los llamados extractos farmacéuticos concentrados, pero aquí aparece en una fruta que crece sin ayuda humana. Desde el punto de vista nutricional, una sola taza de estas bayas equivale a ingerir el poder antioxidante de una docena de cápsulas comerciales de vitamina C y E combinadas. No se trata de marketing. Los análisis ORAC, la medida estándar del poder antioxidante, dan cifras de 16.000 a 17.000 micromol de tepartirte per 100 gramos, cuando el arándano azul apenas alcanza 4.500. Este dato explica por qué el consumo habitual de aronía mejora la circulación, fortalece los vasos capilares y reduce la inflamación crónica. Sus pigmentos oscuros actúan como guardianes de la sangre, atrapando los radicales libres que destruyen el colágeno y envejecen los tejidos. Además, la quercetina que contiene, unos 60 miligramos por 100 gramos, es uno de los flavonoides más poderosos del mundo vegetal. Inhibe enzimas inflamatorias y protege las neuronas del estrés oxidativo. Los investigadores del Instituto de Nutrición de Varsovia demostraron que la quercetina de la aronía atraviesa la barrera hematoencefálica, algo que pocos antioxidantes logran, y protege al cerebro del envejecimiento prematuro. De ahí que en laboratorios alemanes se estén estudiando sus extractos como base potencial para terapias contra el Alzheimer y el Parkinson. Pero su complejidad va más allá de los números. En la aronía,
cada parte del organismo está optimizada para sobrevivir y regenerar. Sus hojas contienen flavonoides que regulan el metabolismo de los lípidos y funcionan como hepatoprotectores naturales. Sus raíces forman simbiosis con hongos micorrízicos, creando una red subterránea que comparte nutrientes con el suelo y mejora su estructura. Es lo que los biólogos llaman un sistema autorregenerativo. La planta no solo vive, sino que cura el entorno donde crece. Por eso en algunas granjas ecológicas de Polonia y Lituania se utiliza la aronía para recuperar terrenos contaminados o empobrecidos por el uso de agroquímicos. Después de 3 años, la capa superficial del suelo muestra un aumento de materia orgánica y una reducción significativa de metales pesados. Ninguna otra especie cultivada logra ese efecto sin intervención humana. En los laboratorios, los análisis fitoquímicos revelan otro fenómeno fascinante. Los compuestos de la aronía trabajan en sinergia, no de forma aislada. La vitamina C potencia la absorción del hierro. La quercetina amplifica el efecto de la rutina. Los taninos astringentes inhiben bacterias intestinales patógenas, pero preservan las beneficiosas. Es un sistema cerrado de equilibrio biológico, una ingeniería natural que ninguna fórmula farmacéutica ha logrado imitar completamente. El amargor que a muchos les desagrada es en realidad la señal sensorial de su potencia. Esas notas ásperas provienen de los taninos condensados, los mismos que en el vino tinto actúan como conservantes y protectores vasculares. Cada sensación de sequedad en la boca indica una dosis de polifenoles combatiendo microbios. Por eso las abuelas del norte de Europa decían: si aprieta la lengua, cura la sangre. En el cuerpo humano, las antocianinas de la aronía activan a superóxido dismutasa, la enzima maestra del sistema antioxidante interno. Ningún suplemento sintético consigue esto de forma natural. Activar esa enzima significa frenar la oxidación celular desde el interior, prolongar la vida de las células y disminuir la inflamación sistémica, la raíz silenciosa de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y metabólicas. En estudios clínicos de 2018, realizados por la Universidad Médica de Varsovia, los pacientes con hipertensión moderada que consumieron 100 mililitros de jugo de aronía durante 8 semanas redujeron su presión arterial en un promedio de 11/7 milímetros Hg y mostraron una mejora del 25% en la elasticidad de las arterias, sin efectos adversos. Los mismos resultados que un beta bloqueante, pero sin química. En otro ensayo, publicado en 2020, se observó que el consumo regular de extracto de aronía aumentaba el número de glóbulos blancos en pacientes sometidos a quimioterapia. Su efecto inmunomodulador se debe a la presencia de polisacáridos complejos que estimulan la producción de linfocitos. Por eso, en algunos hospitales oncológicos de Europa del Este, se utiliza como suplemento natural en la recuperación post-radiación. Pero quizás el descubrimiento más sorprendente esté en sus semillas. Su aceite, extraído por presión en frío, contiene un perfil de ácidos grasos muy poco común. Ácido alfa-linolénico, omega 3, ácido palmitoleico, omega 7, y una proporción equilibrada de omega 6 y omega 9. Este aceite vegetal tiene propiedades regenerativas sobre la piel comparables al de la espinaca o el espino amarillo. En la cosmética moderna, los laboratorios lo venden como extracto de aronía seed oil a precios exorbitantes, ocultando que procede del mismo arbusto que crece gratis junto a las carreteras. En los pueblos del norte de España y en los Cárpatos, las mujeres lo sabían desde hace generaciones. Machacaban las bayas y aplicaban la pulpa sobre el rostro durante el invierno para proteger la piel del frío y del sol. La ciencia la confirmó. Los polifenoles de la aronía reducen el daño por radiación ultravioleta y aceleran la regeneración del colágeno. Es literalmente un escudo solar natural. Su metabolismo también es único. A diferencia de la mayoría de las plantas cultivadas, la aronía realiza fotosíntesis incluso con poca luz, gracias a una concentración extraordinaria de cloroplastos en sus hojas.
Esto le permite seguir produciendo energía durante los días cortos del invierno o en latitudes extremas. Su sistema radicular penetra profundamente en la tierra, extrayendo agua y minerales a más de 2 metros de profundidad, lo que explica su resistencia a la sequía y al frío. Y lo más impresionante, sus raíces emiten sustancias que repelen insectos y hongos, actuando como un antibiótico subterráneo. No hay necesidad de pesticidas, no hay dependencia. Desde el punto de vista del ecosistema, la aronía es una mini biosfera autosuficiente. Si se plantara masivamente, reduciría el uso de químicos agrícolas en un 30%, restauraría los suelos ácidos y serviría de refugio a los polinizadores. Sin embargo, su potencial sigue fuera del radar de los programas oficiales porque no genera dividendos rápidos. En la economía global, el valor de una planta se mide por su vulnerabilidad, no por su fuerza. Un cultivo que exige protección es rentable. Uno que se protege solo, no. Esa es la paradoja. Por eso las corporaciones invierten millones en biotecnología para desarrollar variedades resistentes, mientras la naturaleza ya ofrece una solución gratuita que nadie promueve. La aronía representa una idea peligrosa, la salud sin intermediarios. Comerla es un acto biológico, pero también político. Significa romper con la narrativa de que solo los productos industrializados pueden salvarnos. Y quizá por eso su historia ha sido silenciada. Pero su química no miente. En cada fruto, en cada hoja, late un diseño perfecto que ningún laboratorio ha logrado replicar. Un manual natural de supervivencia celular, el código genético de la resistencia. La conspiración económica alrededor de la aronía no es una teoría marginal, es un patrón documentado en los archivos agrícolas y farmacéuticos del siglo XX. Lo que empezó como un experimento científico se transformó en una batalla silenciosa entre la naturaleza y el mercado. En los años 90, mientras en Europa del Este se exportaban toneladas de concentrado de aronía a Alemania y Escandinavia, en Estados Unidos y Canadá, el Departamento de Agricultura mantenía su clasificación como ornamental shrub, negándole el estatus de cultivo alimentario. Esa simple etiqueta tenía consecuencias devastadoras. Sin reconocimiento oficial, ningún agricultor podía acceder a subsidios, seguros o créditos agrícolas. Plantar aronía era un acto de resistencia económica, y así se mantuvo invisible, mientras los programas estatales impulsaban cultivos dependientes de insumos químicos: maíz, soya, trigo híbrido. La lógica era clara: cuanto más vulnerable el cultivo, más rentable para las corporaciones proveedoras de fertilizantes, pesticidas y semillas patentadas. La aronía, en cambio, es la antítesis del negocio. No necesita agroquímicos, no requiere irrigación intensiva, no sufre plagas. Un arbusto de aronía puede vivir y producir durante más de 25 años sin intervención humana, ofreciendo entre 10 y 15 kilos de bayas por temporada. Si se multiplicara ese rendimiento por hectárea, el costo de producción caería casi a cero. En los cálculos de los agrónomos polacos, un solo hectárea puede rendir hasta 9 toneladas de fruta por año, con una inversión inicial mínima y sin deterioro del suelo. ¿Qué empresario querría un producto que no se compra cada año? Ninguno. Y ahí entra el factor de invisibilidad programada. Cuando un recurso no puede controlarse ni monopolizarse, se vuelve invisible. El modelo agroindustrial depende de la dependencia y la aronía la destruye. Pero la historia no termina ahí. En las últimas décadas, las grandes compañías biotecnológicas, Monsanto, Bayer, Dow Chemical, descubrieron el peligro que representaba este arbusto salvaje para su estructura de mercado. A partir de 2018, comenzaron a registrarse en las oficinas de patentes de Estados Unidos, Alemania y Japón las primeras solicitudes sobre secuencias genéticas de Aronia melanocarpa. No sobre variedades mejoradas ni híbridos, sino sobre sus genes naturales, los responsables de su resistencia al frío, su inmunidad a enfermedades
y su alta concentración de antocianinas. En lenguaje legal, eso significa que la propiedad intelectual de un gen natural puede convertirse en exclusiva. Si esos registros prosperan, los agricultores podrían necesitar licencias para reproducir o vender plantas de aronía. En otras palabras, la naturaleza convertida en patente. Un fenómeno que ya vimos con la soya, el maíz y el arroz transgénico. La colonización ya no se hace con armas, sino con códigos genéticos registrados. Y detrás de cada registro, el mismo objetivo: controlar lo que crece sin permiso. En 2021, la empresa estadounidense Aronia X Biotech solicitó una patente para el complejo fenólico antioxidante derivado de Aronia melanocarpa, con el argumento de que su combinación molecular era única. En realidad, se trata de un extracto natural presente en cualquier baya madura. Lo irónico es que ese mismo compuesto, vendido en cápsulas, se comercializa hoy a más de $70 por frasco, bajo la etiqueta Super Antioxidante Premium. Mientras tanto, los arbustos de donde proviene crecen gratis en parques y carreteras. En Europa, la situación es similar. Polonia y Alemania lideran la producción industrial de aronía, con miles de hectáreas dedicadas al cultivo ecológico. Pero incluso allí, las grandes farmacéuticas intentan reencuadrar el relato. No hablan de aronía, sino de complejos fenólicos del norte o extractos bioactivos de pigmentos vegetales. Ocultan el nombre para evitar que el público descubra que puede obtener el mismo efecto bebiendo una infusión casera o comiendo las bayas frescas. En América Latina, el fenómeno adopta otra forma. Empresas multinacionales importan concentrado de aronía desde Europa para encapsularlo y venderlo como suplemento de lujo. En México y Chile, algunas marcas lo presentan como Blackberry Antiox o jugo nórdico revitalizante. Lo paradójico es que en el sur de Chile y la Patagonia Argentina, la planta crece naturalmente desde hace décadas, introducida por botánicos soviéticos durante los programas de intercambio agrícola de los 70. Es decir, el recurso está allí, pero el valor agregado se lo llevan otros. El patrón se repite: la periferia produce, el centro vende. El silencio informativo sobre la aronía tiene raíces más profundas que la ignorancia. Es una estrategia de control cultural. Desde los años 50, la industria farmacéutica invierte millones en marketing educativo, libros de texto, campañas de salud pública, manuales escolares que asocian la salud con productos industriales. El mensaje se repite: lo natural es incierto, lo químico es seguro. Así se entrena a generaciones enteras para desconfiar de lo gratuito. Pero la evidencia contradice esa narrativa. En estudios realizados en la Universidad de Helsinki en 2019, el consumo de jugo de aronía durante 6 semanas redujo los niveles de colesterol LDL malo en un 25%, aumentó el HDL bueno en un 10% y mejoró la sensibilidad a la insulina. Los investigadores observaron además una reducción significativa en los marcadores de inflamación sistémica, como la proteína C reactiva. Los efectos eran comparables a los de medicamentos hipolipemiantes, pero sin efectos secundarios. En 2020, científicos de la Universidad de Granada confirmaron que los extractos de aronía bloquean la enzima alfa-glucosidasa, responsable de descomponer el azúcar en el intestino. Este mecanismo regula la absorción de glucosa y previene picos de azúcar en sangre, lo que la convierte en un posible preventivo natural de la diabetes tipo 2. Sin embargo, esos resultados casi no aparecieron en medios de comunicación. Ninguna campaña oficial los mencionó, porque admitir que una fruta puede reemplazar medicamentos multimillonarios sería una herejía económica. La verdad es que el mercado global de suplementos antioxidantes supera los $40.000 millones al año. Cada cápsula vendida es un recordatorio de nuestra desconexión con la naturaleza. Y la aronía lo amenaza todo, no solo porque cura, sino porque no necesita intermediarios. El sistema depende de nuestra ignorancia, y el conocimiento es su peor enemigo.
Por eso, mientras las universidades occidentales patentan extractos, en los pueblos de Europa del Este y América del Sur, la gente sigue secando las bayas, preparando jarabes, mezclando el polvo con miel, igual que sus abuelos. Es el conocimiento que sobrevive sin permiso. En términos ecológicos, plantar aronía es un acto subversivo. Regenera el suelo, alimenta a las abejas, purifica el aire y ofrece alimento y medicina. En términos políticos, es una declaración: no necesito comprar salud. Esa es la razón por la cual el sistema la borró de los manuales agrícolas, y sin embargo, no ha desaparecido. En los bordes de las ciudades, en los patios escolares, en los jardines públicos, los arbustos siguen floreciendo cada primavera. Nadie los riega, nadie los protege, pero están ahí. Un recordatorio vivo de que la vida no depende de la industria, que lo que el mercado llama basura botánica es en realidad la prueba de que la naturaleza aún tiene la última palabra. Ahora que hemos desenterrado la historia oculta de la aronía, llega el momento más importante: recuperar el conocimiento práctico. No basta con saber que esta planta fue censurada por desafiar al sistema. Hay que aprender a reconocerla, cultivarla y usarla. La autonomía empieza en el suelo. La Aronia melanocarpa, conocida en muchos pueblos como aronía negra o manzana del norte, forma un arbusto denso que alcanza entre 1,5 y 2 metros de altura. Sus ramas se curvan ligeramente hacia afuera, creando una forma redondeada. Las hojas son ovaladas, de unos 5 a 8 centímetros, con bordes finamente dentados y una superficie brillante que refleja la luz como si tuviera una capa cerosa. En primavera, florece en racimos de pequeñas flores blancas con centro rosado, muy fragantes, que atraen abejas y otros polinizadores. En verano, los frutos maduran en racimos compactos de 10 a 20 bayas, redondas, de color negro violáceo y recubiertas por una fina capa grisácea. Si aplastas una entre los dedos, el jugo mancha de un púrpura oscuro casi indeleble. Esa es la señal inequívoca de su riqueza en antocianinas. En otoño, el arbusto se vuelve un espectáculo. Sus hojas adquieren tonos rojos, naranjas y púrpuras antes de caer, como si ardieran desde dentro. Esa metamorfosis no es solo estética, es un mecanismo de defensa. Los pigmentos que colorean las hojas son los mismos compuestos antioxidantes que fortalecen al organismo humano. Cada color es química viva. ¿Dónde encontrarla? La aronía no necesita condiciones especiales. Crece en suelos pobres, arenosos o arcillosos, incluso ligeramente ácidos o salinos. Tolera la contaminación urbana y los inviernos duros. En Europa del Este todavía se encuentra en los bordes de caminos, en antiguas granjas colectivas, en parques de ciudades pequeñas y a menudo en los jardines de escuelas plantadas en los años 60. En América Latina, especialmente en el sur de Chile, en la región de los lagos y en la Patagonia Argentina, prospera sin mantenimiento. En el norte de España, en zonas húmedas de Galicia, Cantabria y País Vasco, puede verse como arbusto ornamental sin que la gente sepa su valor. Si tienes dudas, busca en verano esos racimos negros brillantes que contrastan con el follaje verde oscuro. La forma más simple de confirmarlo: prueba una baya. Si la lengua se te seca ligeramente, has encontrado la verdadera aronía. ¿Cómo recolectarla? El mejor momento es desde finales de agosto hasta principios de octubre, cuando las bayas adquieren su color más oscuro. Es preferible cortarlas en racimos completos con tijeras o un pequeño cuchillo para evitar aplastar los frutos. No las laves inmediatamente. La capa natural que las recubre ayuda a conservarlas más tiempo. Se pueden almacenar frescas en refrigeración hasta 2 semanas, pero su poder máximo se preserva al secar o congelar. Para secarlas, colócalas en una bandeja a 40-45 grados centígrados durante 8 a 10 horas. Deben quedar firmes, no duras. En esta forma, pueden conservarse hasta 2 años sin perder propiedades. De cada kilo fresco,
obtendrás unos 300 gramos secos. Una sola cucharada de estas bayas deshidratadas equivale en capacidad antioxidante a varios comprimidos vitamínicos. ¿Cómo usarla? La versatilidad de la aronía es infinita. Infusión medicinal. 2 cucharadas de bayas secas en medio litro de agua caliente. Deja reposar en un termo por 6-8 horas. El resultado es un líquido oscuro, ligeramente ácido. Beber un vaso por la mañana y otro por la noche ayuda a reducir la presión arterial, limpiar el hígado y fortalecer los capilares. Jarabe inmunitario. Tritura las bayas frescas con miel cruda en proporción 1:1 y guarda la mezcla en un frasco de vidrio en el refrigerador. Una cucharada diaria protege contra resfriados y mejora la digestión. Gracias a los taninos naturales, la mezcla se conserva durante meses sin fermentar. Polvo vital. Muele las bayas secas en un molinillo de café hasta obtener un polvo fino. Añádelo a batidos, yogur, avena o pan. Una cucharadita aporta toda la dosis diaria recomendada de polifenoles y flavonoides. Tintura energética. Mezcla 500 gramos de bayas con 0,5 litros de alcohol de 40 grados o vodka. Déjala reposar 10 días en un lugar oscuro. Luego filtra. Una cucharadita después de las comidas mejora la circulación y ayuda a regular el azúcar en sangre. Té de hojas. Las hojas jóvenes, cosechadas en junio, se secan a la sombra y se usan como té. Contienen compuestos que protegen el hígado y ayudan al metabolismo de las grasas. Una infusión diaria durante una semana depura el organismo. Uso culinario. La ligera astringencia de la aronía combina bien con manzana, ciruela o limón. En Polonia se preparan mermeladas y vinos naturales. En Ucrania y Rusia, compotas. En los países bálticos se añade al pan de centeno. Su sabor intenso da profundidad a los platos y sus pigmentos tiñen naturalmente jugos y postres sin necesidad de colorantes artificiales. La aronía también se puede fermentar. En Letonia, los campesinos mezclan las bayas con azúcar y levadura salvaje para producir una bebida probiótica rica en enzimas. Esa fermentación transforma los taninos, suavizando su sabor y potenciando su absorción intestinal. Los estudios recientes demuestran que los polifenoles fermentados de aronía aumentan la biodiversidad del microbioma intestinal, fortaleciendo el sistema inmunitario desde la raíz. Cultivo casero. Si decides plantar tu propio arbusto, el proceso es sencillo. La aronía se multiplica mejor por esquejes o brotes basales. Planta en otoño o principios de primavera, dejando unos 2 metros entre arbustos. No necesita fertilización química, basta con compost orgánico. Riégala solo durante el primer mes. Luego, sus raíces profundas se encargan de todo. Poda ligera cada 2 años para estimular nuevos brotes. No tiene plagas conocidas, ni pulgones, ni hongos, ni aves que devoren sus frutos. La planta es prácticamente indestructible. Y lo más extraordinario, su productividad no disminuye con el tiempo. Hay arbustos de más de 50 años que siguen dando cosechas abundantes. En un mundo donde los cultivos modernos se agotan en 5 temporadas, eso es casi inmortalidad vegetal. ¿Por qué su sabor es amargo? La industria nos ha entrenado para asociar lo dulce con lo bueno y lo amargo con lo malo. Pero en la naturaleza, el amargor es defensa, señal de bioactividad. Los taninos y antocianinas responsables de esa astringencia son precisamente los compuestos que neutralizan bacterias, virus y radicales libres. Cuanto más intensa la sensación de sequedad, mayor la concentración de antioxidantes. Por eso los sabios rurales decían: si amarga, cura. Puedes suavizar el sabor congelando las bayas una noche. El frío rompe parte de los taninos y deja un gusto más suave. También puedes mezclarlas con frutas dulces o miel. Lo importante es no eliminar su esencia. Filosofía del retorno.
Cultivar o consumir aronía es mucho más que un gesto botánico, es un acto de reconexión. Esta planta representa una idea peligrosa para el sistema actual, que la salud y la abundancia no necesitan ser compradas, que el conocimiento, transmitido de generación en generación, vale más que cualquier cápsula de laboratorio. En un mundo saturado de productos y escaso de sentido, la aronía nos recuerda que la independencia comienza en lo pequeño: una semilla, un arbusto, un gesto de cuidado. Cada racimo oscuro es una biblioteca viviente, un archivo de resiliencia genética y cultural. Los pueblos que la conservaron mantuvieron viva una forma de resistencia frente a la homogeneización global. Y hoy, cuando la Tierra clama por equilibrio, ella vuelve a ofrecer su lección: que la verdadera sostenibilidad no se compra, se cultiva. Si ves este arbusto en tu barrio, no lo ignores. Cosecha unas bayas, pruébalas, siente su poder. Plantar una aronía en tu jardín es plantar una idea, la de la autonomía biológica, la de una salud libre de patentes. Porque cada hoja y cada fruto repiten el mismo mensaje ancestral. La naturaleza no necesita permiso para sanar. Si este conocimiento despertó algo en ti, compártelo, porque el saber solo sobrevive si circula. Y cuando la próxima primavera los racimos blancos de la aronía florezcan entre el cemento, recuerda que ahí, justo bajo tus pies, la vida sigue escribiendo su manifiesto de libertad.